De acuerdo, aquí tienes el bloque 1 de la historia, Ato 1, Aumil Hasao, desarrollado siguiendo rigurosamente tus especificaciones. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco, bloque 1, la traición asterisco asterisco. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único sonido que se atrevía a romper el silencio expectante. Ricardo, mi hijo, había levantado su copa, y la luz del comedor danzaba sobre el cristal tallado, proyectando pequeños arcoíris sobre el mantel de lino blanco. Sonia, su mujer, le sonreía con esa suficiencia que había perfeccionado con los años, una expresión que siempre me había hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Estaban a punto de dar una noticia. Lo sentía en el aire, en la forma en que mis nietos adolescentes, absortos en sus teléfonos móviles, levantaban la vista por un instante. Yo misma dejé mi tenedor suspendido a medio camino, contagiada por una emoción que aún no entendía, pero que anticipaba como algo grandioso. Creí, en mi infinita ingenuidad, que aquel anuncio nos incluiría a todos, que sería un momento de unión, de celebración compartida. Hemos decidido darnos un capricho, proclamó Ricardo, su voz resonando con un orgullo impostado que no lograba ocultar su nerviosismo. Sonia y yo con los chicos nos vamos 2 semanas a las Maldivas. Un resort de lujo, todo incluido. Nos lo merecemos. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de imágenes exóticas. Aguas turquesas. Bungalows sobre el mar. Cócteles con sombrillitas de colores. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, genuina y espontánea. Sentí una punzada de alegría por ellos, por la vida que habían construido, una vida para la cual yo había aportado cada ladrillo, cada viga, en silencio. Imaginé por un instante la arena blanca bajo mis pies, el calor del sol en mi piel arrugada, y la felicidad de ver a mis nietos disfrutar de un paraíso tan lejano. Era un sueño hermoso, un espejismo que estaba a punto de hacerse añicos. Con la inocencia de una madre que solo ve lo mejor en sus hijos, mi pregunta brotó de lo más profundo de mi corazón ilusionado. ¿Y qué tipo de ropa debería llevar? Supongo que algo ligero, ¿verdad? Quizá deba comprarme un sombrero nuevo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesar la atmósfera que se había instalado en la mesa. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre nosotros. Fue un silencio cortante, afilado, que me desnudó por completo. Mis nietos bajaron la mirada de inmediato, sus pulgares moviéndose con una velocidad febril sobre las pantallas de sus móviles, como si buscaran un refugio virtual donde mi vergüenza no pudiera alcanzarles. Ricardo carraspeó, incapaz de sostener mi mirada, sus ojos fijos en un punto indefinido de la pared. El mundo se detuvo en ese instante. Entonces, Sonia soltó una risa. No fue una risa alegre ni amable. Fue un sonido corto, seco, condescendiente, como el de una rama que se quiebra bajo una helada. «Ay, Elvira, por favor», dijo, y cada sílaba fue una pequeña aguja clavándose en mi piel. Fue entonces cuando Ricardo, mi único hijo, el niño al que había acunado en mis brazos y protegido de todas las pesadillas, finalmente habló, dirigiéndose a mí sin mirarme. «Mamá, seamos realistas, serías una carga, es un viaje para disfrutar, no para cuidar de ti, además, es muy caro». La palabra carga resonó en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo, hasta convertirse en un eco ensordecedor. No era una madre, ni una abuela, era un bulto, un estorbo, un mueble viejo, que ya no encajaba con la nueva decoración. La humillación fue un torrente de agua helada que me recorrió de la cabeza a los pies, dejándome paralizada en mi silla. Vi cómo se levantaban, cómo recogían sus platos con una normalidad insultante, como si no acabaran de sentenciarme al ostracismo. Sus voces se alejaron hacia el salón, discutiendo detalles triviales del viaje, de las maletas, del protector solar. Me quedé sola en la inmensidad del comedor, rodeada de los restos de una cena que se había convertido en mi última cena familiar. La comida en mi plato se había enfriado, al igual que mi corazón. Miré mi reflejo en la hoja del cuchillo. Una anciana de rostro pálido y ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Cómo era posible? Después de todo lo que había hecho por ellos, después de cada sacrificio silencioso, de cada renuncia anónima. Me levanté con la lentitud de quien carga con un peso invisible. Mis piernas temblaban, y tuve que apoyarme en el respaldo de la silla para no caerme. Cada paso hacia mi pequeña habitación, esa que me habían asignado en la parte trasera de la casa, se sentía como una travesía por un desierto de soledad. El pasillo, que tantas veces había recorrido con prisas para atender sus necesidades, ahora me parecía un túnel interminable y oscuro.
oía sus risas lejanas, ajenas a mi dolor, y cada carcajada era una palada de tierra sobre el ataúd de mi dignidad. Cerré la puerta de mi cuarto sin hacer ruido, como siempre para no molestar. Para seguir siendo invisible. Me senté en el borde de la cama, y el silencio de esas 4 paredes me abrazó con su fría compasión. Fue entonces cuando los recuerdos, como fantasmas convocados por el dolor, comenzaron a desfilar ante mis ojos. Vi mi antiguo piso de soltera, aquel nido lleno de luz y de sueños en el centro de Madrid. Recordé el día que firmé los papeles de la venta, con el corazón encogido pero convencida de que hacía lo correcto. «¿Es para la entrada de la casa, mamá?» «Para que tengáis un buen hogar», les dije. Ricardo me abrazó prometiéndome que siempre tendría un lugar de honor en esa nueva casa. Un lugar que con el tiempo se había reducido a este cuarto minúsculo, con vistas a un patio interior sombrío. El dinero de mi independencia, de mi seguridad, se había convertido en los cimientos de la misma casa desde la que ahora me excluían. Luego vino la memoria de mi pensión de viudedad, el único sustento que me dejó Javier, mi difunto esposo. Recordé las innumerables veces que Ricardo venía a mi cuarto con el rostro compungido, hablando de facturas inesperadas, de un mal mes en su negocio, de gastos escolares que no podía cubrir. «Solo hasta que me recupere, mamá, te lo devolveré todo, lo juro». Y yo, ciega de amor maternal, transfería mis ahorros a su cuenta, mes tras mes, año tras año. Comía de forma más modesta, renunciaba a comprarme ropa nueva, dejaba de ir al teatro con mis pocas amigas. Todo para que a ellos no les faltara de nada, para que pudieran mantener ese estilo de vida opulento que ahora exhibían como un trofeo del que yo no era digna de participar. Los préstamos se convirtieron en una constante, una sangría silenciosa que vació mis cuentas y mi espíritu. Nunca se habló de devolverlos. Se convirtieron en regalos no solicitados, en una obligación que yo parecía tener por el simple hecho de haberle traído al mundo. El coche de alta gama que conducía Sonia, financiado con un pequeño empujón de mi parte. Las vacaciones de verano en la costa, pagadas con ese extra que yo había guardado para arreglarme la dentadura. Cada lujo que ellos disfrutaban era una renuncia mía, un pedazo de mi propia vida que yo les entregaba voluntariamente, creyendo que mi sacrificio era la máxima expresión del amor. Qué equivocada estaba. No era amor lo que veían, era un recurso inagotable, un cajero automático con el corazón latiendo. Me di cuenta de que no solo había financiado su vida, sino que me había convertido en su empleada no remunerada. Era la cocinera, la limpiadora, la niñera de guardia. Renuncié a mis grupos de lectura, a mis paseos por el Retiro, a los cafés con las amigas que me quedaban, porque siempre había algo que hacer en la casa. «Mamá, ¿podrías quedarte con los niños esta noche? Tenemos una cena de empresa. ¿Te importaría hacer la colada? La secadora se ha estropeado. ¿Podrías prepararnos tu fabada? Vienen unos amigos de Ricardo». Y yo siempre decía que sí, con una sonrisa, sintiéndome útil, necesaria. Ahora comprendía que no era necesidad, era conveniencia, era más barato tenerme a mí que contratar a alguien. La soledad en la habitación era asfixiante. Me tumbé en la cama y abracé la almohada, intentando ahogar los sollozos que pugnaban por salir de mi garganta. ¿En qué momento me había vuelto tan invisible? ¿Cuándo dejé de ser Elvira, su madre, para convertirme en un objeto más de la casa? Repasé cada conversación, cada gesto, buscando una señal, una pista que me hubiera advertido de este desenlace. Pero no la encontré. Su ingratitud había sido un veneno de acción lenta, administrado en pequeñas dosis diarias de indiferencia, de condescendencia sutil, de peticiones disfrazadas de cariño. Y yo me lo había bebido todo, creyendo que era el elixir del amor familiar. El veneno finalmente había hecho efecto. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? La pregunta retumbaba en mi mente, una y otra vez, sin encontrar respuesta. Les di mi tiempo, mi dinero, mi salud, les di mi vida entera, envuelta para regalo. Y a cambio recibía desprecio. Recibía la confirmación de que mi único valor residía en mi utilidad, y ahora que mis fuerzas flaqueaban, que mis manos temblaban un poco más cada día, me había convertido en una pieza defectuosa, en una antigüedad que era mejor dejar atrás para no desentonar en el brillante escaparate de sus vidas perfectas. El dolor era tan agudo, tan físico, que sentía como si mi corazón se estuviera partiendo literalmente en dos dentro de mi pecho. El llanto se fue agotando, dejando paso a un vacío desolador. Me sentía hueca, despojada de todo. Me habían quitado el dinero, sí, pero eso era lo de menos. Me habían arrebatado la dignidad, el respeto,
el sentido de pertenencia. Me habían hecho sentir una extraña bajo el techo que yo misma había ayudado a construir. Eran mi única familia, el centro de mi universo, y ese universo acababa de colapsar sobre mí, dejándome a la deriva en una oscuridad infinita. No había futuro, no había esperanza, solo el eco de esa palabra terrible, carga, resonando en el silencio de mi existencia rota. Aún no sabía que ese dolor era el preludio de algo inesperado. La desesperación era un pozo sin fondo, y yo caía en él sin oponer resistencia. Cerré los ojos, deseando desaparecer, que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero el olor a cera de muebles y la frialdad de las sábanas me recordaban que todo era real: la crueldad de mi hijo, la arrogancia de mi nuera, la indiferencia de mis nietos. Eran los 3 clavos que me fijaban a la cruz de mi propia estupidez. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude confundir el egoísmo con el amor filial? Me había engañado a mí misma durante décadas, tejiendo una fantasía de familia unida que solo existía en mi mente. La realidad era esta: una anciana sola en un cuarto, llorando por quienes celebraban su exclusión. Fue entonces, en el punto más bajo de mi abatimiento, cuando mi mirada se posó en el viejo retrato de mi marido, Javier, que descansaba sobre la cómoda. Su sonrisa serena, sus ojos sabios que parecían mirarme desde el otro lado del tiempo, él siempre había sido mi ancla, mi refugio. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda inteligencia, tanto emocional como práctica. Recordé sus últimos días, su voz debilitada por la enfermedad, cuando me hizo prometerle algo. Las palabras exactas volvieron a mí con una claridad asombrosa, como si las estuviera susurrando en ese mismo instante a mi oído, y supe que no podía seguir hundiéndome en la autocompasión. Elvira, mi amor, me había dicho mientras sostenía mi mano entre las suyas ya frías, te he dejado un sobre en el fondo del cajón de mi escritorio. No lo abras a menos que lo necesites de verdad. Ábrelo solo cuando sientas que te han quitado todo, cuando creas que no te quedan fuerzas. No es una solución, es un comienzo. Será tu momento de reconstruirte. En aquel entonces, sus palabras me parecieron el delirio de un hombre moribundo. ¿Reconstruirme de qué? Tenía a mi hijo, a mi familia. Creía tenerlo todo. Qué ingenua. Ahora entendía la premonición que se escondía en su advertencia. Javier lo había visto. Había visto la semilla del egoísmo en Ricardo, y había preparado una red de seguridad para mí. Con un movimiento lento, casi ritual, me levanté de la cama. Mis manos ya no temblaban por la debilidad, sino por una incipiente resolución. Me acerqué al viejo escritorio de caoba que me había traído de mi piso. El único mueble verdaderamente mío en toda la casa. El cajón inferior estaba cerrado con una pequeña llave que yo guardaba en mi joyero, una llave que no había usado en más de una década. La inserté en la cerradura y el mecanismo giró con un chasquido seco que pareció romper el hechizo de mi letargo. Aparté viejos papeles, fotografías amarillentas y recuerdos de otra vida, hasta que mis dedos tocaron la superficie lisa de un sobre grueso y sellado. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. Era pesado, de un papel de alta calidad. No tenía remitente, solo mi nombre, Elvira, caligrafiado con la elegante letra de Javier. Por un momento, dudé. Abrirlo significaba aceptar que lo había perdido todo, que había llegado al punto de no retorno que mi marido había previsto. Significaba admitir mi fracaso como madre y mi ceguera como persona. Pero la alternativa era seguir siendo esta mujer rota, invisible, esperando a que la muerte me liberara de mi humillación. La imagen de la risa condescendiente de Sonia y la palabra carga pronunciada por mi hijo volvieron a mi mente, y la duda se desvaneció. Rompí el sello con un gesto decidido. Dentro no había un fajo de billetes como había imaginado absurdamente, tampoco una carta de amor póstuma. Lo que encontré fue una única tarjeta de visita, de un cartón grueso y sobrio, con un nombre grabado en relieve: Mateo Vargas. Vargas y Asociados. Asesores legales y financieros. Debajo de la tarjeta, había una nota escrita a mano por Javier. Era breve, casi críptica, pero cada palabra estaba cargada de un significado que empezaba a comprender. Él sabe qué hacer. Confía en él como confiabas en mí. Es hora de que vueles sola, mi alondra. La lección de mi hijo y su esposa apenas estaba comenzando. El llanto se había secado por completo. Las lágrimas habían sido reemplazadas por una quietud gélida. Una calma extraña que se asentó en lo más profundo de mi ser. Ya no sentía dolor, ni tristeza, ni autocompasión. Sentía una claridad mental que no había experimentado en años, como si un velo se hubiera rasgado frente a mis ojos.
La mujer que había sido humillada en la cena había muerto en esa habitación. La que sostenía ahora esa tarjeta de visita era alguien diferente, una persona que acababa de recibir un mapa y una brújula en medio de la más absoluta oscuridad. No sabía a dónde me llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía uno. Miré de nuevo el retrato de Javier, y esta vez le sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de una nueva determinación. Él no me había dejado desprotegida. Me había dejado la herramienta más poderosa de todas, el conocimiento y el acceso al poder. Ricardo y Sonia creían haberme despojado de todo, pero en su arrogancia, habían pasado por alto lo más importante. Habían subestimado mi capacidad de supervivencia, la resiliencia forjada a lo largo de 72 años de vida. No buscaba venganza, no en ese momento. Buscaba justicia. Buscaba recuperar el respeto que me habían negado. Y sabía, con una certeza absoluta, que la lección que estaba a punto de impartirles sería inolvidable. Me senté en la silla del escritorio, con la tarjeta de visita en una mano y la nota de Javier en la otra. El mundo exterior, con sus risas y sus planes de viajes exóticos, dejó de existir para mí. Mi nuevo universo se reducía a ese pedazo de cartón y a la promesa que contenía. La humillación no había sido un final, sino un catalizador. Había sido la sacudida violenta que necesitaba para despertar de mi largo letargo. Ellos creían que me habían dejado atrás, como un mueble viejo en una casa que pronto venderían. No tenían ni la más remota idea de que la verdadera dueña de esa casa y de sus destinos, estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Apoyé la tarjeta sobre la madera pulida del escritorio. El nombre, Mateo Vargas, parecía brillar bajo la tenue luz de la lámpara. Mañana, a primera hora, haría una llamada. Una llamada que lo cambiaría todo. La decisión estaba tomada. La mujer invisible estaba a punto de asegurarse de que nunca más volvieran a ignorarla. Su arrogancia les había llevado a cometer un error fatal, confundir mi bondad con debilidad. Y ese fue el último error que cometerían a mi costa, porque la lección que recibirían no se basaría en la crueldad, sino en la más fría y calculada de las justicias. La matriarca, a la que daban por acabada, apenas estaba comenzando su vuelo. Observé mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos anegados en lágrimas. Su expresión era serena, impenetrable, casi metálica. La fragilidad se había transformado en una coraza de acero. El dolor seguía ahí, en algún lugar profundo, pero ahora era el combustible que alimentaba el motor de mi resolución. Ricardo y Sonia iban a disfrutar de su viaje a las Maldivas, iban a publicar sus fotos sonrientes en sus redes sociales, creyéndose los reyes del mundo. Les iba a permitir disfrutar de ese último espejismo de opulencia. Sería el último capricho que se darían a mi costa. Porque cuando volvieran, el mundo que conocían ya no existiría. Guardé la nota de Javier en el sobre y la coloqué junto a su retrato, como un amuleto. La tarjeta de visita la deslicé en el bolsillo de mi bata. Era mi única arma, mi única esperanza. Me sentía como una estratega planeando una batalla decisiva. Analicé cada sacrificio, cada euro entregado, cada mentira que me habían contado. Todo cobraba un nuevo sentido. No eran actos de amor, eran transacciones. Y había llegado el momento de presentar la factura. Una factura detallada con intereses acumulados durante años de ingratitud. No lo hacía por el dinero sino por el principio. Por la lección que debían aprender sobre el valor del trabajo, el respeto y la dignidad. El silencio de la casa ya no me parecía opresivo sino cómplice. Era la calma que precede a la tormenta. Me asomé al pasillo. Las luces del salón estaban apagadas. Se habían ido a dormir, con la conciencia tranquila, sin dedicar un solo pensamiento a la madre que habían humillado y dejado sola. Esa indiferencia era su mayor debilidad, y se convertiría en mi mayor fortaleza. Volví a mi cuarto y me metí en la cama, pero no para dormir. Pasé la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, trazando los primeros movimientos de mi plan. La víctima había desaparecido. En su lugar, había nacido una mujer dispuesta a todo para recuperar el control de su vida. La primera luz del alba se filtró por la persiana, dibujando franjas grises en la pared. El nuevo día traía consigo una promesa. Ya no era la sombra que deambulaba por la casa, sino la arquitecta de un nuevo orden. El viaje que me habían negado sería, irónicamente, el catalizador de mi propia liberación. Mientras ellos volaran hacia su paraíso artificial,
Yo emprendería mi propio viaje hacia la independencia y el poder. Un viaje que comenzaría con una simple llamada telefónica. El número del señor Vargas ya me lo sabía de memoria. La matriarca estaba lista para reclamar su trono, y el castillo de naipes que mi hijo había construido estaba a punto de derrumbarse. Cogí el teléfono de la mesilla de noche. Aún era temprano, pero sabía que en despachos como el de Vargas y Asociados, la jornada empezaba pronto. Marqué los números con una precisión firme, sin el más mínimo temblor en el pulso. Escuché el tono de llamada, un sonido monótono que para mí era como el redoble de un tambor anunciando el comienzo de la batalla. Al otro lado de la línea, una voz profesional y grave respondió: Vargas y Asociados. Dígame, respiré hondo. Y con una voz que no reconocí como la mía, tan calmada y llena de autoridad, pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Buenos días. Mi nombre es Elvira. Llamo de parte de Javier. La mujer que había llorado la noche anterior, se había extinguido con las sombras. La que hablaba ahora, era una fuerza que ni mi propio hijo conocía. Él me había llamado carga, un peso muerto que le impedía disfrutar de la vida. Pronto descubriría que esa carga era en realidad el pilar maestro que sostenía todo su mundo. Y yo estaba a punto de retirarlo no con rabia sino con la precisión de un cirujano. La lección no consistiría en destruirles sino en obligarles a construir algo por sí mismos por primera vez en sus vidas. La humillación había sido su arma, pero la inteligencia y la paciencia serían las mías. El juego acababa de empezar, y yo por fin iba a dictar las reglas. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 2 de la historia, Acto 2, o Poder Oculto, desarrollado siguiendo rigurosamente todas tus especificaciones técnicas y narrativas. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Bloque 2. La revelación y el plano asterisco asterisco. En ese instante, en la quietud de mi minúscula habitación, decidí que las lágrimas se habían acabado. El pozo de la autocompasión se había secado, dejando en su fondo un sedimento duro y frío de resolución. No iba a llorar más, iba a luchar. La imagen de la risa de Sonia y la palabra carga pronunciada por mi hijo, ya no eran puñales en mi corazón, sino el combustible que encendía un motor que llevaba décadas dormido. Sostuve la tarjeta de visita de Mateo Vargas entre mis dedos, sintiendo el peso del cartón como si fuera el de una llave maestra. Javier no me había dejado sola, me había dejado un camino, una estrategia de contingencia para el día que su mayor temor se hiciera realidad. Y ese día había llegado. La mujer frágil que se había acostado la noche anterior no se levantó de la cama. En su lugar, emergió una versión de mí misma que ni yo conocía, forjada en el fuego de la más profunda de las humillaciones. Al amanecer, con la casa aún sumida en el silencio de los sueños de mis verdugos, marqué el número. Mi pulso era firme, mi respiración, acompasada. Al otro lado de la línea, una voz femenina, profesional y eficiente respondió. Solicité hablar con el señor Mateo Vargas, mencionando el nombre de mi difunto esposo como la contraseña que abriría la puerta a mi nueva realidad. Hubo una pausa, seguida de un cambio de tono casi imperceptible en la recepcionista, una mezcla de sorpresa y deferencia. Unos segundos después, una voz masculina, grave y serena, me saludó. Señora Elvira, dijo, y en esas dos palabras sentí un respeto que no había experimentado en años. La he estado esperando durante una década. Javier sabía que este día podría llegar. Dígame, ¿cuándo le viene bien que nos veamos? El alivio fue una ola cálida que no logró derretir el hielo que se había instalado en mi alma. La cita fue concertada para esa misma mañana. Mientras Ricardo y Sonia dormían, ajenos a la revolución silenciosa que se gestaba bajo su propio techo, yo me vestí con el mejor de mis trajes, uno que no había usado en años. Me miré al espejo y vi a una anciana. Sí, pero mis ojos ya no reflejaban vulnerabilidad, sino una determinación inquebrantable. Salí de la casa sin hacer ruido, como una sombra, y tomé un taxi hacia el distrito financiero. El mundo exterior parecía diferente, más nítido. Los edificios de cristal y acero se erigían como monumentos al poder y la estrategia, un lenguaje que estaba a punto de aprender a hablar con fluidez. Ya no era la abuela invisible que iba a comprar el pan, era una clienta, una inversora, una fuerza a punto de ser desatada. Me sentía como si hubiera estado viviendo bajo el agua y por fin, hubiera salido a la superficie para respirar. El despacho de Vargas y Asociados ocupaba una planta entera de uno de esos rascacielos imponentes. La decoración era sobria, elegante, una sinfonía de maderas nobles, cuero y arte contemporáneo que susurraba riqueza y discreción.
Fui recibida con una cortesía exquisita y conducida a un despacho con vistas panorámicas de todo Madrid. Mateo Vargas se levantó para recibirme. Era un hombre de mi edad, con el cabello plateado y una mirada inteligente y compasiva. Me estrechó la mano con una firmeza que inspiraba confianza. Señora Elvira, siéntese por favor. Javier me dejó instrucciones muy precisas. Me dijo que usted era la mujer más fuerte que conocía, pero que su amor a veces la volvía ciega. Me pidió que fuera sus ojos cuando usted decidiera que era el momento de ver. Sus palabras validaron todo el dolor que había sentido. Javier lo había sabido, lo había previsto todo. Mateo no perdió el tiempo en formalidades innecesarias. Me ofreció un café, que acepté, y luego abrió un maletín de cuero que reposaba sobre su escritorio. De él extrajo una única llave, de aspecto antiguo y robusto, unida a una etiqueta de metal con una serie de números grabados. Javier estructuró todo de una manera muy particular, explicó. Su voz era un murmullo confidencial. No quería que el dinero corrompiera a Ricardo, ni que le privara de la necesidad de forjar su propio camino. Por eso, creó un fideicomiso ciego a su nombre, pero cuya titularidad y control absoluto solo se le transferirían a usted bajo unas condiciones muy específicas. Que usted solicitara mi ayuda de forma voluntaria. Ese momento ha llegado. Lo que vamos a ver ahora no es una herencia, señora. Es su poder, un poder que ha estado esperando pacientemente a que usted lo reclamara. El viaje al banco fue corto, realizado en un coche con chofer que nos esperaba a la puerta del edificio. No era un banco cualquiera, sino una entidad privada en el corazón del barrio de Salamanca. Un lugar cuya existencia misma era desconocida para la mayoría. La discreción era su principal activo. Fuimos conducidos a una cámara acorazada subterránea, tras pasar varios controles de seguridad que me hicieron sentir como la protagonista de una película de espías. La puerta de la cámara, una mole circular de acero pulido, se abrió con un siseo neumático, revelando hileras de cajas de seguridad. Mateo me guió hasta una de ellas, insertó la llave que llevaba y luego una segunda llave que le entregó el director del banco. La pequeña puerta metálica se abrió con un clic seco, un sonido que marcó el final de mi antigua vida. Dentro no había fajos de billetes ni joyas deslumbrantes. Lo que Mateo extrajo fue una serie de carpetas de cuero, perfectamente ordenadas y etiquetadas. Nos condujeron a una sala de juntas privada, y allí, sobre una mesa de caoba pulida, Mateo comenzó a desplegar el mapa de mi nueva existencia. Cada carpeta contenía un universo de información, certificados de acciones de empresas tecnológicas de las que nunca había oído hablar, escrituras de propiedades comerciales en las mejores calles de Madrid y Barcelona, participaciones en fondos de inversión internacionales, bonos del Estado de varias economías europeas. Miraba aquellos papeles sin comprender del todo las cifras astronómicas que contenían. Era un lenguaje arcano de porcentajes, dividendos y valores de mercado, un idioma que sin embargo, empezaba a entender en su esencia más pura. Era el lenguaje de la independencia absoluta. Javier era un genio silencioso, continuó Mateo, mientras me mostraba un resumen consolidado. Empezó con muy poco, pero tenía un instinto infalible para ver el valor donde otros solo veían riesgo. Durante 40 años, construyó este imperio en la sombra, reinvirtiendo cada beneficio, diversificando cada activo. Vivía con modestia porque para él esto no era un juego de riqueza, sino de seguridad. Quería asegurarse de que, pasara lo que pasara, usted nunca quedara desprotegida. Entonces me mostró la cifra final, el valor neto actual de la cartera. El número era tan grande, que mi mente tardó varios segundos en procesarlo. No era una fortuna. Era un conglomerado. El aire pareció volverse más denso en la habitación. La viuda desamparada que había entrado en ese banco, había dejado de existir. En su lugar, había una de las mujeres más ricas del país. El dolor de la humillación no desapareció, sino que se transformó, se cristalizó en una claridad helada, en un enfoque de una precisión quirúrgica. El poder no me embriagó, me serenó. No sentí euforia, sino una calma profunda, la calma de una estratega que acaba de ver el tablero de ajedrez completo por primera vez. Todas las piezas estaban en su sitio. Comprendí que mi amor por Ricardo le había hecho un daño terrible. Mi protección constante, mi red de seguridad financiera, le habían impedido crecer, le habían convertido en un hombre débil y arrogante que confundía el privilegio con el merecimiento. La lección que debía impartirle no sería un acto de venganza, sino un acto de corrección. Un reajuste forzoso de su realidad, una terapia de choque para su alma atrofiada. Era en cierto modo el último acto de amor de una madre. De vuelta en el despacho de Mateo, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire, pronuncié las palabras que definirían mi futuro y el de ellos. No quiero venganza, Mateo.
La venganza es una emoción desordenada y pasional. Yo quiero impartir una lección. Quiero justicia. Quiero que entiendan el valor real de las cosas, el esfuerzo que hay detrás de cada euro. Quiero desmantelar sistemáticamente el castillo de naipes sobre el que han construido su arrogancia, no para que se queden sin nada, sino para que tengan la oportunidad de construir algo por sí mismos, desde cero. Mateo me escuchó en silencio, asintiendo lentamente, y vi en sus ojos un destello de admiración. Javier estaría orgulloso, dijo simplemente. Dígame qué necesita. Mis recursos son sus recursos. Así comenzó la auditoría de mi propia vida. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Ricardo y su familia publicaban fotos de sus cócteles en las Maldivas, yo me sumergí en un trabajo meticuloso y agotador. Con la ayuda de un equipo de contables y abogados de Mateo, nos dedicamos a rastrear y documentar cada sacrificio financiero que había hecho por mi hijo, cada transferencia bancaria, cada recibo guardado, cada apunte en mis viejas libretas. Transformamos mis recuerdos dolorosos en pruebas irrefutables, en activos legales. Mi narrativa personal se convirtió en un expediente judicial. La venta de mi piso de soltera, el desvío sistemático de mi pensión, los préstamos para coches, negocios y vacaciones. Todo quedó registrado, cuantificado y legalmente fundamentado. Mi lenguaje cambió, dejé de hablar de ayudas, y empecé a hablar de inversiones no declaradas. Dejé de pensar en regalos y empecé a pensar en préstamos sin contrato con reconocimiento implícito de deuda. Mateo me enseñó a ver mi pasado no como una historia de sacrificios, sino como una cartera de créditos por cobrar. Aprendí sobre cláusulas de propiedad, sobre ejecución de garantías, sobre intervención de sociedades. El mundo de las finanzas y el derecho, que siempre me había parecido tan lejano y masculino, se reveló como un campo de batalla donde la estrategia y la información eran las armas más poderosas. Y yo, para mi propia sorpresa, descubrí que tenía un talento natural para ello. La ingenuidad se había evaporado, reemplazada por una mente analítica y despiadada. El primer pilar de nuestro plan era la casa. Mateo descubrió algo que yo había olvidado por completo. Cuando vendí mi piso para darles la entrada, Javier insistió en que se incluyera una cláusula en la escritura de compraventa. Dicha cláusula establecía que mi aportación no era una donación, sino una inversión que me otorgaba un porcentaje de la propiedad equivalente al 85% del valor total. Ricardo, en su prisa por firmar, nunca le prestó atención a la letra pequeña. Durante todos estos años, habían estado viviendo en mi casa, tratándome como a una inquilina molesta, sin saber que legalmente eran ellos los que estaban allí por mi gracia. Esa cláusula sería la palanca que movería todo su mundo. Ellos no tenían ni idea de que el suelo que pisaban con tanta arrogancia, en realidad, me pertenecía. El segundo pilar era la empresa de Ricardo. Aquel negocio de consultoría que él presentaba como el fruto de su propio genio emprendedor. Revisando mis extractos bancarios, encontramos la transferencia inicial, la que le permitió alquilar la primera oficina y contratar a sus primeros empleados. Fue una suma considerable, que en su momento justifiqué como un empujón para que empezara. Legalmente, según el equipo de Mateo, aquello constituía una aportación de capital social que me convertía en la socia mayoritaria silenciosa. Nunca me habían dado acciones, ni un puesto en el consejo, ni un solo euro de los beneficios. Habían construido su imperio sobre mis cimientos, y ahora yo iba a reclamar la propiedad del edificio entero. La lección sobre el origen de los fondos sería contundente. El tercer pilar era su estilo de vida. El coche de alta gama de Sonia, los colegios privados de mis nietos, las cenas en restaurantes de lujo, y por supuesto, el viaje a las Maldivas. Rastreamos los movimientos de sus tarjetas de crédito, y los cruzamos con las fechas de mis transferencias. La correlación era insultantemente directa. Cada vez que me pedían dinero para una emergencia, a las pocas semanas aparecía un gasto suntuario. No estaban cubriendo necesidades. Estaban financiando sus caprichos con mi pensión y mis ahorros. Prepararíamos una reclamación de deuda detallada, euro por euro, con los intereses acumulados durante más de 15 años. La cifra era tan elevada que sabía que no podrían pagarla. Pero el objetivo no era cobrar, sino confrontarlos con la verdad de su parasitismo. Mi transformación era completa. Pasaba los días en el despacho de Mateo, rodeada de documentos, analizando estrategias, dando órdenes con una voz que no admitía réplica. Por las noches, volvía a mi pequeña habitación en esa casa que pronto sería oficialmente mía. Los veía moverse por el salón, planeando su regreso, hablando de lo mucho que se merecían ese descanso. Los observaba con una distancia clínica, como un entomólogo estudia a sus insectos. Ya no sentía el lazo familiar,
Solo veía a dos individuos, que habían cometido un error de cálculo fatal. Habían subestimado a la mujer que les dio la vida. Su ignorancia sobre mi verdadera situación era mi mayor ventaja estratégica, y pensaba explotarla hasta sus últimas consecuencias. El plan se dividió en fases, sincronizadas con una precisión militar. La fase 1 se ejecutaría 2 días antes de su regreso. Consistía en los golpes materiales, los que atacarían directamente a sus símbolos de estatus. El primer objetivo sería el coche de Sonia, un vehículo de lujo que ella adoraba como a un tercer hijo. Teníamos la documentación que probaba que había sido adquirido con fondos directamente transferidos desde mi cuenta. Legalmente, era mío. Una grúa lo retiraría de la puerta de la casa a plena luz del día, para que todos los vecinos del exclusivo barrio fueran testigos. La humillación pública que tanto me habían hecho sufrir, se la devolvería, pero de una forma elegante y legalmente impecable. La fase 2 se activaría la mañana de su vuelo de regreso. Mientras estuvieran en el aire, incomunicados y felices, creyendo que volvían a su vida perfecta, se iniciarían las acciones financieras. Mateo presentaría las demandas en el juzgado, solicitando medidas cautelares urgentes. La primera sería el bloqueo de todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, alegando riesgo de insolvencia y fuga de capitales. La segunda, la intervención judicial de la empresa de Ricardo, nombrando a un administrador designado por mí para auditar las cuentas y salvaguardar los activos. Aterrizarían en Madrid para descubrir que su imperio financiero se había evaporado en el aire, como el humo de sus carísimos puros. La fase 3 era la confrontación final, el clímax de mi lección. Contraté a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras de la casa el mismo día de su llegada. Los esperaría dentro, pero no sola. Mateo estaría a mi lado, con su maletín lleno de escrituras, demandas y pruebas irrefutables. No habría gritos ni reproches por mi parte. Mi fuerza residiría en mi calma, en mi capacidad para rebatir cada uno de sus insultos con un documento legal, cada una de sus acusaciones con un hecho contrastado. Les presentaría la realidad de su situación. Eran indigentes viviendo en mi propiedad, conduciendo mis coches y gestionando mis empresas, y les daría 2 horas para recoger sus efectos personales y abandonar mi casa. Durante esas semanas de planificación no sentí ni una pizca de duda o remordimiento. Cada paso que daba estaba justificado por años de desprecio y abuso emocional. No estaba destruyendo a mi familia. Estaba podando las ramas podridas para ver si quizás, algo sano podía volver a crecer desde la raíz. Les estaba quitando todo aquello que no se habían ganado para obligarles a descubrir quiénes eran en realidad sin el escudo del dinero que yo les había proporcionado. Era una lección dura, sí, pero necesaria. El amor a veces no consiste en dar, sino en quitar. En crear un vacío para que la persona tenga la oportunidad de llenarlo por sí misma. Pero había un detalle en todo mi plan que ellos jamás podrían imaginar. La crueldad no formaba parte de mi estrategia. Mi objetivo no era dejarlos en la indigencia absoluta, sino recolocarlos en el punto de partida que ellos mismos deberían haber tenido 30 años atrás. En secreto, con la ayuda de Mateo, ya había alquilado un modesto piso de 3 habitaciones en un barrio obrero, pagando los primeros 6 meses de alquiler por adelantado. También había abierto una cuenta bancaria a su nombre con una pequeña cantidad de dinero, suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante un par de meses, siempre y cuando aprendieran a administrarlo con austeridad. No iba a dejarlos caer al abismo, pero sí iba a obligarlos a aprender a escalar desde el fondo del valle. El día antes de su regreso, firmé los últimos documentos en el despacho de Mateo, la transferencia de todo el patrimonio de Javier a un nuevo fideicomiso, Elvira G. Legado y futuro, bajo mi control exclusivo y absoluto, estaba completada. Era la dueña de mi destino. Mateo me miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura, Elvira? Una vez que iniciemos esto, no habrá vuelta atrás. Lo miré directamente a los ojos, y la mujer que le devolvió la mirada no era la misma que había entrado en su despacho 2 semanas antes. Más segura que nunca, Mateo, respondí con una voz que sonaba a acero. Ellos eligieron su camino cuando me llamaron, carga. Ahora yo simplemente les mostraré las consecuencias de su elección. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No tuve pesadillas. No soñé con la humillación ni con la traición. Soñé con Javier, y en el sueño, él me sonreía, asintiendo con la cabeza, como si me diera su bendición. Desperté sintiéndome ligera, libre, la mañana era luminosa. Me asomé a la ventana de mi cuarto y vi el sol brillar sobre el jardín bien cuidado. El mismo jardín que pronto sería indiscutiblemente mío. Escuché el sonido lejano de un avión y sonreí. Estaban volviendo a casa.
Volvían a su mundo, sin saber que la dueña de ese mundo había cambiado, y que las reglas del juego estaban a punto de ser reescritas para siempre. Revisé el plan una última vez. Cada detalle, cada posible contingencia. Tenía respuestas para cada pregunta, soluciones para cada problema. Mi mente era una máquina fría y eficiente. El dolor seguía ahí, en algún rincón oscuro de mi ser, pero ya no me dominaba. Lo había canalizado, lo había convertido en energía, en estrategia. Ricardo y Sonia habían cometido el error de pensar que la vejez era sinónimo de debilidad. Pronto aprenderían que los años no solo traen arrugas, sino también una sabiduría y una paciencia que pueden ser mucho más letales que la fuerza bruta de la juventud. La lección estaba preparada. El escenario, listo. Solo faltaba que los actores principales hicieran su entrada. Y mientras esperaba, me permití un pequeño lujo. Entré en la página web de una agencia de viajes de alto standing. Busqué destinos exóticos, resorts de lujo, bungalows sobre aguas turquesas. Pero no miraba las Maldivas. Mis ojos se posaron en un crucero de expedición a la Antártida, un viaje que siempre había soñado hacer con Javier, un viaje de descubrimiento, de silencio y de majestuosa soledad. Con una sonrisa serena, hice la reserva, para una persona. En la suite más exclusiva. El viaje que me habían negado no era un final, sino el principio. Mientras ellos se enfrentaran a la dura realidad del mundo que yo había creado para ellos, yo estaría contemplando icebergs milenarios, reclamando la vida que me habían robado. La primera fase del plan se activó a mediodía. Tal y como estaba previsto, una grúa de grandes dimensiones apareció en nuestra tranquila calle. Con una eficiencia pasmosa, los operarios engancharon el flamante deportivo de Sonia y lo levantaron en el aire, ante la mirada atónita de los vecinos que salían a sus ventanas. Vi a mi vecina de enfrente, la que siempre me miraba con una mezcla de lástima y condescendencia, con la boca abierta. El símbolo más ostentoso de la riqueza de mi nuera desaparecía por el final de la calle. No sentí placer, solo una fría satisfacción. Era el primer movimiento de la partida de ajedrez. Un movimiento limpio, legal e incontestable. El primer ladrillo de su falso imperio acababa de ser retirado. Luego me dediqué a esperar. Preparé una tetera con mi infusión favorita, y me senté en el gran salón, en el sillón que siempre me habían prohibido usar, porque era solo para las visitas. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo en el aire. La casa estaba en silencio, una calma tensa que precedía a la tormenta. Miré el reloj. Su avión debía de estar aterrizando. La fase 2 ya estaría en marcha. Imaginé su frustración, su pánico creciente al descubrir que sus tarjetas no funcionaban, que sus cuentas estaban vacías. Imaginé la discusión en el taxi de vuelta a casa, las acusaciones mutuas. Era el prólogo necesario para la gran lección que les esperaba al cruzar el umbral. El sonido de sus maletas rodando por el camino de entrada fue la señal. Me levanté, alisé mi traje y caminé hacia la puerta principal. A mi lado Mateo, que había llegado unos minutos antes, sostenía su maletín con una calma profesional. Escuché la llave de Ricardo intentando entrar en la cerradura. 1, 2, 3 veces. Luego, un golpe frustrado en la puerta. «Mamá, ¿estás ahí? La llave no funciona». Respiré hondo, no por nerviosismo, sino para paladear el momento. El momento en que la balanza del poder iba a inclinarse definitivamente. Giré el pomo y abrí la puerta. Sus rostros, contraídos por el enfado y el cansancio del viaje, se transformaron en una mueca de desconcierto al verme allí, plantada, con un extraño a mi lado. El juego acababa de empezar. De acuerdo. Aquí tienes el bloque 3 de la historia. Acto 3. A execusao da lisao. Desarrollado siguiendo rigurosamente todas tus especificaciones técnicas y narrativas. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Bloque 3. La ejecución de la lección asterisco asterisco. Sus rostros, bronceados por el sol de las Maldivas pero contraídos por el cansancio del viaje y una incipiente irritación, se transformaron en una mueca de puro desconcierto. Me observaron a mí, de pie en el umbral de su casa, vestida con un traje impecable, y luego a Mateo, a mi lado, un hombre cuya presencia serena y profesional no encajaba en su ecuación familiar. Ricardo fue el primero en reaccionar, su enfado superando a su sorpresa. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué has cambiado la cerradura? ¿Y quién es este señor?» Intentó dar un paso adelante, como si su mera presencia fuera suficiente para hacerme a un lado, para restablecer el orden natural de las cosas en el que él era el dueño y señor. Pero yo no me moví, me mantuve firme, un roble plantado en mitad de su camino, y en mis ojos no encontró a la madre sumisa que esperaba, sino a una extraña.
Buenas tardes Ricardo, Sonia. Espero que hayáis tenido un buen viaje, dije, y mi voz sonó tan calmada y desprovista de emoción que incluso a mí me sorprendió. Era la voz de una ejecutiva a punto de empezar una reunión, no la de una madre que recibe a su hijo. Este es el señor Mateo Vargas, mi asesor legal, y te agradecería que no levantaras la voz. Ya no estás en tu casa. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ellos aún no podían procesar. Sonia soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿Que no está en su casa? Elvira, por favor, el jet lag te está afectando. Llevas demasiados días sola, se te ha ido la cabeza. Apártate y déjanos pasar. Estamos agotados y los niños vienen en el siguiente taxi. Fue entonces cuando Mateo dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre nosotros. Su movimiento fue discreto, pero transmitía una autoridad inquebrantable. Señora Sonia, señor Ricardo, comenzó. Su tono era cortés pero firme como el granito. Les ruego que mantengan la calma. Estamos aquí para clarificar una serie de asuntos legales de suma importancia, y me temo que lo que mi clienta la señora Elvira acaba de decir es estrictamente correcto, desde un punto de vista jurídico. Ustedes, en este preciso momento, no se encuentran en su propiedad. La confusión en sus rostros comenzó a teñirse de un pánico genuino. Ricardo me miró fijamente, buscando una grieta en mi compostura, un atisbo de la madre débil que siempre había conocido. No lo encontró. Solo había una superficie lisa y pulida de determinación. «Esto es absurdo», estalló Ricardo, su voz resonando en la tranquila calle de la urbanización. Algunos vecinos curiosos ya se asomaban discretamente por sus ventanas. «Esta casa está a mi nombre. Yo la pagué. Tengo las escrituras». Se golpeó el pecho con la mano, un gesto de macho alfa que ahora resultaba patético. Se estaba aferrando a una realidad que ya no existía, a un castillo de naipes que el viento de la verdad estaba a punto de derribar. Yo asentí lentamente con una paciencia casi didáctica. «Tienes razón, Ricardo, tú firmaste las escrituras. Pero parece que nunca te molestaste en leer la letra pequeña. A veces, los detalles más importantes se esconden a plena vista. Mateo, ¿serías tan amable de refrescarle la memoria a mi hijo?» Mateo abrió su elegante maletín de cuero con la precisión de un cirujano. Extrajo un documento encuadernado y se lo tendió a Ricardo. «Esta es una copia certificada de la escritura de compraventa de esta propiedad», explicó. «Si se fija en la cláusula 4,7, verá que la aportación de capital inicial para la adquisición, realizada por la señora Elvira mediante la liquidación de su patrimonio personal, le otorga la titularidad del 85% del inmueble. Legalmente, esta casa es de su madre. Usted ha sido durante todos estos años un residente tolerado, no el propietario». El color desapareció del rostro de Ricardo. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel, sus ojos recorriendo las líneas que sentenciaban el fin de su reinado. El primer pilar de su mundo acababa de desmoronarse. Sonia arrebató el documento de las manos de su marido, sus ojos de experta compradora buscando una laguna, un error, algo a lo que aferrarse. Pero no había nada. El lenguaje legal era denso, pero la conclusión era inequívoca. Levantó la vista hacia mí, su expresión era una mezcla de odio e incredulidad. «No puedes hacernos esto, Elvira. Somos tu familia. Tu única familia. ¿Nos vas a echar a la calle? ¿A tus propios nietos?» Intentó apelar a la fibra sensible que tantas veces había manipulado, pero esa fibra se había convertido en un cable de acero. «La familia no se define por la sangre, Sonia, sino por el respeto. Y vosotros perdisteis ese derecho en la mesa de este comedor hace exactamente 2 semanas. No os preocupéis por los niños. Para ellos también tengo preparada una lección sobre la humildad». Ricardo, recuperando un ápice de su antigua arrogancia, intentó un último farol. «De acuerdo, quédate con la maldita casa. ¿Crees que me importa? Mi empresa factura millones. Mañana mismo puedo comprar una casa el doble de grande que esta pocilga. No te necesitamos para nada, ¿entiendes? Para nada». Sus palabras eran bravuconería pura, el rugido de un león herido que se sabe acorralado. Esperé a que terminara su perorata, dejando que el eco de su propia necedad se apagara en el aire. Luego, me volví hacia Mateo con una calma gélida. «Mateo, creo que Ricardo ha mencionado su empresa. Quizás sea un buen momento para hablar de ese pequeño emprendimiento que, según él, construyó desde cero con el sudor de su frente». Una segunda carpeta salió del maletín. Esta era más gruesa, más intimidante. «Señor Ricardo», continuó Mateo, imperturbable. «Nos referimos a Consultores R&S, ¿correcto? Una empresa admirable. Sin embargo, nuestros registros, que incluyen extractos bancarios de hace 20 años,
demuestran que el capital semilla para su fundación provino en su totalidad de una transferencia de la cuenta personal de la señora Elvira. Dicha transferencia, al no estar formalizada como un préstamo, constituye legalmente una aportación de capital, convirtiendo a su madre en la socia mayoritaria silenciosa y por tanto en la dueña efectiva de la compañía. Ricardo se quedó sin aire como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Su empresa, su orgullo, la fuente de su estatus tampoco le pertenecía. Eso no es todo, añadió Mateo, implacable. Dada la evidente mala gestión, y el desvío de fondos para fines personales, como viajes de lujo a las Maldivas, la señora Elvira, en su calidad de accionista mayoritaria, solicitó ayer una intervención judicial. A estas horas, un administrador concursal designado por el juez está en sus oficinas, cambiando las cerraduras y tomando el control de todas las operaciones y cuentas bancarias. Su empresa Ricardo ya no está bajo su control, de hecho, usted ya no tiene un puesto de trabajo. La mandíbula de Ricardo se desencajó. Miraba a Mateo, luego a mí, su mente incapaz de asimilar la velocidad y la magnitud de su propia destrucción. Había pasado de ser un empresario de éxito a un desempleado en cuestión de segundos. Sonia comenzó a hiperventilar. El ataque no era fingido. Era el pánico puro y visceral de alguien que ve cómo su universo entero se disuelve ante sus ojos. Sacó su teléfono móvil con manos temblorosas, intentando abrir su aplicación bancaria. ¿Nuestro dinero? Todavía tenemos nuestros ahorros, nuestras tarjetas. Su voz se quebró cuando la pantalla mostró el mensaje de error. No funciona. No funciona. Ricardo, las tarjetas no funcionan. Me miró con los ojos desorbitados, la súplica mezclada con la furia. ¿Qué has hecho? Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que me daba la oportunidad de presentarles el balance final de sus vidas. Era el momento de la lección de economía doméstica. Lo que he hecho, Sonia, es algo muy simple. He presentado la factura, respondí, mi voz era un bisturí. Mateo, el tercer expediente, por favor. Mi abogado sacó un archivador voluminoso, casi un tomo enciclopédico, y lo dejó sobre el murete de la entrada con un golpe seco. Aquí tienen un registro detallado de cada euro que ha salido de mis cuentas hacia las suyas durante los últimos 20 años. Cada mica préstamo para el coche, cada aliat osveño ayuda para las facturas, cada capricho financiado con mi pensión de viudedad. Todo está documentado, con fechas, conceptos e intereses legales acumulados. La suma total de su deuda conmigo asciende a una cantidad que tardarían 3 vidas en pagarme trabajando honradamente. Como comprenderán, prosiguió Mateo asumiendo de nuevo el papel de ejecutor, ante una deuda de tal magnitud y el evidente riesgo de ocultación de patrimonio, hemos solicitado el embargo preventivo de todos sus activos líquidos. Sus cuentas bancarias están congeladas. Sus tarjetas de crédito, canceladas. Sus fondos de inversión, bloqueados. El coche que hasta ayer conducía, señora Sonia, y que fue retirado por una grúa, también fue adquirido con fondos de mi clienta y ha sido recuperado. Financieramente hablando, en este momento, ustedes son insolventes. No poseen absolutamente nada que no esté ya reclamado para saldar una pequeña parte de su deuda. La palabra insolventes resonó como una sentencia de muerte en el aire perfumado de la urbanización. Ricardo finalmente se derrumbó. Se apoyó contra el marco de la puerta, su cuerpo encorvado por el peso de la realidad. Ya no había ira en su rostro, solo un vacío desolador. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en décadas, vi al niño asustado que se escondía detrás del hombre arrogante. Mamá, susurró, y la palabra sonó extraña, un eco de un pasado lejano. Mamá, por favor, no puedes hacer esto. Su voz era un hilo, una súplica desesperada. Era el último recurso, el botón de emergencia que siempre le había funcionado. La apelación a un amor incondicional, que él mismo se había encargado de aniquilar. Pero la mujer que tenía delante ya no respondía a ese estímulo. «¿Que no puedo?», repliqué, dando un paso hacia él, mi calma convirtiéndose en un arma letal. «¿No puedo hacer qué, Ricardo? Gestionar mi patrimonio, proteger mis inversiones, reclamar lo que es mío. Es curioso que me pidas que no haga esto, cuando tú no tuviste el más mínimo reparo en decirme a la cara que yo era una carga, como Lee». Una palabra muy interesante. Una carga es algo que se soporta a regañadientes, un peso muerto. Y yo he decidido finalmente actuar en consecuencia. Te estoy liberando de tu carga, hijo. A partir de hoy, eres libre. Libre de mí, de mi dinero, de mi casa y de mis sacrificios. Ahora tienes la maravillosa oportunidad de demostrarle al mundo y a ti mismo de lo que eres capaz, sin mi red de seguridad.
Sonia, viendo que la súplica no funcionaba, volvió a la ofensiva, sus palabras eran veneno puro. Eres un monstruo, una vieja amargada y vengativa. Todo esto es por un estúpido viaje. Por un capricho. Nos odias porque somos jóvenes y felices y tú estás sola. Dejé que se desahogara, que vaciara toda la bilis que llevaba dentro. Cada insulto era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, la miré con una lástima gélida. Te equivocas, Sonia. No es por el viaje. El viaje solo fue el diagnóstico. La enfermedad era vuestra soberbia, vuestra ingratitud, vuestra incapacidad para ver más allá de vuestro propio ombligo. Y esto no es venganza. La venganza es caliente y pasional. Esto es una lección, una corrección pedagógica. Es la cirugía necesaria para extirpar el tumor del privilegio que os ha estado consumiendo. El taxi con mis nietos llegó en ese momento. 2 adolescentes que bajaron del coche con sus auriculares puestos, ajenos al drama, hasta que vieron los rostros de sus padres y la escena en la puerta. Se quedaron paralizados, mirando de unos a otros, sintiendo la tensión insoportable. Ricardo intentó usarlos como escudo. Mamá, por favor, piensa en los chicos. ¿Qué van a hacer ellos? Fue mi turno de mirar a mis nietos, no con la ternura de una abuela, sino con la seriedad de una educadora. Ellos van a aprender la lección más valiosa de sus vidas. Van a aprender que las cosas tienen un coste, que el trabajo dignifica, y que el respeto a los mayores no es una opción, es una obligación. Van a aprender a vivir sin lujos que no se han ganado, y quizás, solo quizás, se conviertan en mejores personas que sus padres. El silencio que siguió fue absoluto. Había agotado todos sus argumentos, todas sus estrategias, todas sus manipulaciones. Estaban desnudos ante mí, despojados de su casa, su dinero, su estatus y su arrogancia. Eran solo 2 personas asustadas y un par de adolescentes confundidos, de pie en una acera que ya no les pertenecía. La inversión de poder era total, absoluta e irreversible. Habían entrado en mi casa como reyes, y ahora esperaban mi sentencia como mendigos. Y la sentencia, aunque dura, no estaría exenta de una extraña forma de misericordia. La misericordia de una segunda oportunidad, pero bajo mis términos. Unos términos que jamás habrían aceptado, si no los hubiera arrastrado primero hasta el fondo del abismo. Tienen 2 horas, anuncié, y mi voz fue el martillo de un juez dictando sentencia. 2 horas para entrar en la que fue su habitación, y empaquetar sus efectos personales. Ropa, libros, objetos sentimentales. Nada más. Cualquier objeto de valor que intenten llevarse, será descontado de la deuda. El señor Vargas y 2 de sus asistentes supervisarán el proceso para asegurarse de que cumplen las normas. A la puerta les esperará un coche que los llevará a su nuevo hogar. Les tendí un juego de llaves. Ricardo las miró como si quemaran. ¿Nuevo hogar?, balbuceó. Sonia me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Nos vas a mandar a un albergue para indigentes? ¿Es eso lo que quieres? No, Sonia, a diferencia de vosotros, yo no soy cruel. Simplemente soy justa, le corregí. Les he alquilado un piso modesto en un barrio obrero, 3 habitaciones, amueblado con lo básico. He pagado los primeros 6 meses de alquiler por adelantado para darles tiempo a que se organicen. En la cocina encontrarán una compra básica para pasar la primera semana. Y estas llaves vienen acompañadas de una tarjeta de débito, con un saldo de 500 euros para emergencias. Es más de lo que muchos tienen para empezar. Es más de lo que merecen, pero es la última ayuda que recibirán de mí. Les estaba quitando un imperio, pero les estaba dando una tabla de salvación. Una tabla que les obligaría a aprender a nadar por sí mismos en las aguas turbulentas de la vida real. Sonia se negó a coger las llaves, su orgullo era lo último que le quedaba. Ricardo, sin embargo, con la mirada perdida y el espíritu roto, extendió una mano temblorosa y las tomó. El tintineo metálico fue el sonido de su capitulación final. No dijeron nada más. Se dieron la vuelta, y seguidos por sus hijos, que ahora lloraban en silencio, entraron en la casa bajo la atenta mirada de los asistentes de Mateo. Los vi subir las escaleras por última vez, no como los dueños sino como los desahuciados. Me quedé en el vestíbulo, observando el espacio. La casa parecía respirar aliviada, como si se hubiera liberado de un peso. Ya no olía a la arrogancia de ellos, sino a la justicia que yo había traído. Esperé en silencio mientras el sonido de cajones abriéndose y cerrándose llegaba desde el piso de arriba. Mateo se acercó a mí. «Ha sido usted increíblemente fuerte, Elvira», me dijo en voz baja. Yo negué con la cabeza.
La fuerza no ha sido mía, Mateo. Ha sido el resultado de años de debilidad. Simplemente he redirigido la energía. Javier estaría orgulloso de usted. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Javier sabía que usted era el único que podía ayudarme a encontrar mi propia fuerza. Le estaré eternamente agradecida. Nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de las maletas bajando por la escalera. El tiempo se había cumplido. La ejecución de la primera parte de la lección había terminado. Ricardo y Sonia pasaron a mi lado sin mirarme. Sus rostros eran máscaras de humillación y resentimiento. Mis nietos sí me miraron, sus ojos adolescentes llenos de una mezcla de miedo, confusión y quizás, solo quizás, una incipiente comprensión. No les dije nada. Las palabras ya no eran necesarias. Los hechos habían hablado por mí. Los vi salir por la puerta que habían cruzado tantas veces con aire de suficiencia. Y subirse al coche de gama media que los esperaba. Un vehículo anónimo que contrastaba brutalmente con el deportivo que Sonia solía conducir. El coche arrancó y se los llevó, desapareciendo al final de la calle rumbo a su nueva vida. Una vida que tendrían que construir por primera vez, con sus propias manos. Me quedé sola en el inmenso salón. La luz del atardecer entraba por los ventanales, tiñendo la estancia de tonos dorados y anaranjados. Recorrí con la mirada los muebles caros, las obras de arte, los símbolos de una opulencia que se había construido sobre mis cimientos. No sentía alegría ni triunfo. Sentía una paz profunda, una serenidad casi absoluta. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, no arrancando la página, sino reescribiéndola con un final justo. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino un lienzo en blanco sobre el que podría pintar mi futuro. Un futuro que me pertenecía por completo. La matriarca había reclamado su trono. Me di la vuelta y salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. El aire fresco de la tarde me acarició el rostro. Mateo me esperaba junto a un coche negro, elegante y discreto, con el motor en marcha. Me abrió la puerta con una deferencia que ya no me resultaba extraña, sino natural. ¿El aeropuerto? ¿Cómo habíamos quedado, señora Elvira?, preguntó el chofer. Asentí, acomodándome en el lujoso asiento de cuero. Mientras el coche se alejaba de la urbanización, no miré hacia atrás. Mi vista estaba fija en el horizonte. El viaje que me habían negado ya no importaba. El verdadero viaje, el mío, estaba a punto de comenzar. Y no sería a un resort de lujo para olvidar, sino a un lugar donde pudiera por fin encontrarme a mí misma. Unos minutos más tarde, el coche se detuvo en la pista privada de un aeródromo. Las escalerillas de un jet privado ya estaban desplegadas, esperando por mí. El piloto, un hombre de uniforme impecable, bajó a recibirme con una sonrisa profesional. Me tendió la mano para ayudarme a subir el último escalón aunque no la necesitaba. Mis pasos eran firmes, seguros. Al entrar en la cabina, lujosamente decorada, me volví para despedirme de Mateo, que me observaba desde abajo con una expresión de profundo respeto. Le hice un leve gesto de agradecimiento con la cabeza, y él respondió con una inclinación. La puerta se cerró, aislándome del mundo que dejaba atrás. El piloto se inclinó respetuosamente y dijo: «Bienvenida a bordo, señora». Le devolví una media sonrisa, fría y victoriosa. La lección apenas había comenzado. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4 de la historia. Ato 4. A nova ordem. Desarrollado siguiendo rigurosamente todas tus especificaciones técnicas y narrativas. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Bloque 4. La nueva orden asterisco asterisco. El jet privado ascendió con una suavidad que desmentía la turbulencia que acababa de desatar en tierra. A través de la ventanilla, vi cómo Madrid se convertía en un tapiz de luces parpadeantes. Un mundo que por primera vez en décadas sentía que me pertenecía en lugar de solo contenerme. No había euforia en mi interior, ni el regusto amargo de la venganza satisfecha. En su lugar, una calma profunda, casi antinatural, se asentó en mi alma. La mujer que había sido humillada en una cena familiar había desaparecido por completo, y la que ahora volaba hacia el sur no era su fantasma vengador, sino una versión de mí misma que había renacido de sus cenizas. Estaba ejecutando un plan, no por odio sino por una forma de amor más severa y honesta, la clase de amor que se atreve a corregir en lugar de simplemente consentir. La lección había sido impartida, y ahora comenzaba el largo y arduo proceso de aprendizaje para ellos. Mi destino no era una playa de arena blanca ni un resort de lujo, eso habría sido imitar sus vacíos placeres.
Mi viaje me llevaba al lugar más puro y solitario de la Tierra, la Antártida. Siempre había sido el sueño de Javier, un lugar de belleza austera y silencio primordial. Él decía que allí, frente a la inmensidad del hielo milenario, cualquier problema humano se revelaba en su verdadera y diminuta proporción. Ahora entendía lo que quería decir. Necesitaba esa perspectiva, ese frío limpio que congelara los últimos vestigios de dolor, y los convirtiera en la sabiduría cristalina del hielo. Mientras Ricardo y Sonia se enfrentaban al calor sofocante de su nueva y humilde realidad, yo buscaría mi paz en el corazón del invierno eterno, un acto simbólico que marcaba el final de una era, y el comienzo de mi soberanía. Durante las primeras semanas de mi expedición, las comunicaciones con el mundo exterior eran escasas y deliberadas. Mateo me enviaba informes cifrados a través de un teléfono por satélite, resúmenes concisos y desprovistos de emoción que yo leía mientras los témpanos de hielo se deslizaban majestuosamente junto a la proa del rompehielos. El primer informe detallaba su llegada al piso del barrio obrero. Describía la incredulidad de Sonia, su negativa a deshacer las maletas, convencida de que todo era una pesadilla temporal de la que yo pronto me arrepentiría. Detallaba la apatía de Ricardo, un hombre vaciado de su falsa autoridad, incapaz de tomar una sola decisión. Mis nietos, según el informe, fueron los primeros en adaptarse, explorando el nuevo barrio con una mezcla de miedo y curiosidad, que me dio un resquicio de esperanza. El segundo informe, una semana después, fue más crudo. El dinero de la tarjeta de débito se agotaba a una velocidad alarmante. Acostumbrados a una vida sin presupuestos, habían gastado en comida precocinada y caprichos menores, sin pensar en el día de mañana. Mateo describió la primera gran discusión, oída por los vecinos, sobre quién tenía la culpa. Sonia culpaba a la debilidad de Ricardo por no haberme controlado mejor. Ricardo la acusaba a ella de haberle empujado a una vida de apariencias que no podían sostener. Estaban en las primeras etapas del duelo por la pérdida de su antigua vida, la negación y la ira. Aún no habían llegado a la aceptación, y mucho menos a la reconstrucción. Yo leí el informe, y luego observé a un pingüino emperador cuidar de su cría en medio de la ventisca. Una lección silenciosa sobre la verdadera naturaleza de la responsabilidad y la supervivencia. El círculo social que habían cultivado con tanto esmero, se evaporó como la niebla matutina. Las llamadas de Sonia a sus amigas para pedir ayuda o simplemente desahogarse fueron recibidas con excusas apresuradas y promesas vacías. Los socios comerciales de Ricardo, al enterarse de la intervención judicial de su empresa y de su ruina personal, dejaron de devolverle las llamadas. Descubrieron la dolorosa verdad de que no eran amados por lo que eran sino por lo que tenían. Su estatus social, construido sobre los cimientos de mi dinero, se derrumbó junto con su fortuna. La humillación ya no era un evento privado en una cena familiar, sino un espectáculo público del que no podían escapar. Lejos, en la quietud blanca de la Antártida, reflexioné sobre la fragilidad de las relaciones basadas en la conveniencia, y no en el afecto genuino. La necesidad, esa maestra implacable, finalmente los obligó a moverse. El tercer informe de Mateo detallaba sus primeros y torpes intentos de encontrar trabajo. Sonia, que nunca había trabajado un solo día de su vida y cuyo único currículum eran las fiestas benéficas que organizaba, se enfrentó a una realidad brutal. Las boutiques de lujo donde era clienta VIP ni siquiera consideraron su solicitud. Su arrogancia natural era un impedimento en cada entrevista. Tuvo que enfrentarse a la verdad de que, sin el apellido de su marido y el dinero que lo respaldaba, era una persona sin habilidades demostrables en el mercado laboral. Cada rechazo era una pequeña dosis de la humildad que tan desesperadamente necesitaba aprender, una lección que yo nunca podría haberle enseñado con palabras. Ricardo, por su parte, tuvo que tragarse su orgullo de ex-CEO. Buscó puestos directivos, convencido de que su experiencia era un activo valioso, sin comprender que su experiencia había sido la de gestionar una empresa financiada íntegramente por su madre. Nadie estaba interesado en un director cuyo mayor logro había sido llevar su propia compañía a la intervención judicial. Tras semanas de frustración y puertas cerradas, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Si quería alimentar a su familia, tendría que empezar desde abajo. Desde mucho más abajo de lo que jamás había imaginado. El informe de Mateo concluía con una nota escueta. Ricardo ha aceptado un puesto de mozo de almacén en un polígono industrial, turno de noche. Al leer esa línea, no sentí ni una pizca de satisfacción maliciosa, sentí en cambio, una extraña solemnidad. El trabajo físico, el esfuerzo honesto de sus manos, el cansancio real al final de una jornada.
Era precisamente la medicina que su alma atrofiada necesitaba. Lejos de las hojas de cálculo y las reuniones de negocios vacías, se enfrentaría a una realidad tangible. A un trabajo cuyo valor era inmediato y visible. Quizás allí, en la monotonía de las cajas y los palés, rodeado de hombres que trabajaban duro por un sueldo modesto, comenzaría a entender el verdadero significado del esfuerzo. Era una oportunidad, no un castigo. La oportunidad de construir algo, por pequeño que fuera auténticamente suyo por primera vez en su vida. Mientras tanto yo estaba completando mi propia transformación. En el silencio de la Antártida, con la única compañía de científicos y exploradores, me dediqué a estudiar. Mateo me enviaba por correo electrónico los temarios de los cursos intensivos de gestión de patrimonios y filantropía que había contratado para mí. Pasaba mis noches en la biblioteca del barco, aprendiendo sobre mercados de valores, fundaciones, derecho fiscal y liderazgo estratégico. El lenguaje que antes me parecía arcano, ahora se desplegaba ante mí con una lógica clara y fascinante. No estaba aprendiendo a ser rica, estaba aprendiendo a ser poderosa, a utilizar los recursos que Javier me había legado, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para forjar un cambio significativo. A mi regreso a Madrid, 2 meses después, no volví a la casa de la urbanización. Aquel lugar estaba cargado de demasiados fantasmas. Mateo había seguido mis instrucciones, y había adquirido un ático espectacular con vistas al Parque del Retiro, un lugar lleno de luz y aire, el polo opuesto a la pequeña y oscura habitación en la que había vivido mis últimos años. Supervisé personalmente la decoración, eligiendo un estilo minimalista y elegante, donde cada objeto tenía un propósito y una belleza intrínseca. La casa ya no era un escenario para la vida de otros, sino el santuario de la mía. Era el cuartel general desde el que dirigiría mi nueva vida y mi nuevo imperio, uno basado en la creación de valor y no en el consumo ostentoso. Fue entonces cuando establecí formalmente la Fundación Javier G., dedicada a proporcionar becas y ayudas a madres solteras y familias monoparentales en riesgo de exclusión. Era la manera perfecta de honrar la memoria de mi marido, transformando su genio financiero en un legado de oportunidades para quienes, como yo, habían conocido la vulnerabilidad. El primer acto de la fundación fue contratar a un equipo de los mejores abogados y asesores financieros para gestionar mi patrimonio, liberándome a mí para centrarme en la estrategia y la visión filantrópica. Me convertí en la presidenta del consejo, una líder respetada y admirada, una figura pública conocida por su inteligencia y su compromiso social. La anciana invisible se había convertido en una matriarca influyente. Una vez que la fundación estuvo operativa, Mateo concertó una reunión con Ricardo y Sonia. No fui yo en persona. Mi presencia habría enturbiado el propósito de la reunión con emociones personales. Mateo, como mi representante legal y portavoz, les presentó mis condiciones. No era una oferta de paz, sino un contrato, un camino estructurado hacia una posible pero no garantizada redención. Les explicó que su deuda conmigo sería transferida a la fundación. No me pagarían a mí, sino que sus pagos mensuales se destinarían a financiar las becas para otras familias. Su redención no sería un acto privado de contrición hacia mí, sino una contribución tangible y medible a la sociedad. Las condiciones eran estrictas. Debían presentar un presupuesto familiar detallado cada mes para su aprobación. Tenían que asistir a sesiones obligatorias de terapia financiera y familiar. Y la devolución de la deuda se calcularía como un porcentaje de sus ingresos combinados, por modestos que fueran. No les ofrecía un subsidio, sino un plan de reestructuración de su vida. A cambio de su cumplimiento, la fundación cubriría los gastos educativos de mis nietos, asegurando que su futuro no se viera permanentemente dañado por los errores de sus padres. Era una oferta que no podían rechazar, una mezcla de disciplina férrea y una inesperada segunda oportunidad para sus hijos. Según el informe de Mateo, la reacción de Sonia fue de resentimiento silencioso, pero aceptó. La de Ricardo, sin embargo, fue diferente. Por primera vez, mostró una emoción que no era ni ira ni autocompasión, era una especie de alivio resignado. La estructura clara, las reglas, las consecuencias. Era un marco que su vida nunca había tenido, siempre amortiguada por mi colchón financiero. Aceptar esas condiciones fue su primer acto de verdadera madurez. Fue el momento en que dejó de culpar al mundo por su caída, y empezó a asumir la responsabilidad de su propia escalada. La lección, al parecer, estaba empezando a calar hondo en su conciencia. Pasó un año durante el cual me sumergí por completo en mi nuevo papel. Viajé por el mundo, no como turista, sino como filántropa, conociendo proyectos, forjando alianzas, utilizando mi fortuna para construir en lugar de para consumir.
Aprendí a dirigir reuniones de consejo con la misma facilidad con la que antes preparaba una fabada. Descubrí que tenía una mente para la estrategia y una visión para el futuro que habían permanecido latentes durante décadas. No me sentía más joven, pero me sentía infinitamente más viva. Había encontrado un propósito más allá de la maternidad. Un propósito que me definía a mí, Elvira, como individuo. Mi contacto con la vida de mi hijo se limitaba a los informes mensuales que Mateo me preparaba. Eran documentos sobrios, llenos de cifras y hechos. Informaban de que Sonia, tras varios trabajos precarios, había encontrado un puesto estable como dependienta en unos grandes almacenes. Su rendimiento, inicialmente mediocre, había ido mejorando. Ricardo había sido ascendido a jefe de turno en el almacén, un pequeño paso, pero uno que se había ganado con su propio esfuerzo. Cumplían con sus pagos a la fundación puntualmente, asistían a sus terapias. Estaban, según las notas del terapeuta, aprendiendo a comunicarse sin culparse mutuamente, unidos por la adversidad compartida. Mis nietos también estaban cambiando. Sin el dinero para lujos y aparatos electrónicos de última generación, habían empezado a descubrir otros intereses. El mayor había conseguido un trabajo de fin de semana en una cafetería para pagarse sus propios gastos, y la menor se había unido a un grupo de teatro de barrio. En las notas del colegio, sus tutores mencionaban una nueva madurez y un mayor sentido de la responsabilidad. Les estaba proporcionando la única herencia que de verdad importaba, la oportunidad de construir su propio carácter lejos de la sombra corruptora del dinero no ganado. Estaban aprendiendo a valorar las cosas por el esfuerzo que costaban, no por el precio que tenían. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi despacho, con el sol poniente tiñendo de oro los árboles del retiro, encontré algo inusual adjunto al resumen mensual. Era una fotocopia de una nota escrita a mano, con la caligrafía desgarbada de Ricardo. No era una carta para mí, era una nota que le había dejado a su supervisor en el trabajo, y que el terapeuta familiar había considerado pertinente incluir en su informe. No contenía palabras de arrepentimiento ni peticiones de perdón, era algo mucho más poderoso. Era una simple frase que describía la abrumadora sensación de orgullo que había sentido al recibir su primera nómina como jefe de turno, sabiendo que cada euro en ella había sido ganado con su propio sudor. Aquella nota fue la primera señal de que la lección no solo estaba siendo aprendida sino interiorizada. Ricardo no estaba simplemente cumpliendo unas reglas para apaciguarme, estaba descubriendo un nuevo sistema de valores, una nueva fuente de autoestima que no dependía de un coche caro o de un título en una tarjeta de visita. Estaba encontrando la dignidad en el trabajo, la satisfacción en el esfuerzo. Quizás por primera vez en su vida adulta, estaba empezando a respetarse a sí mismo. Y sabía que solo cuando una persona se respeta a sí misma, es capaz de respetar verdaderamente a los demás. El camino sería largo y arduo, pero la semilla de una transformación genuina había sido plantada. Dejé el informe sobre mi escritorio de caoba. No sonreí. Mi expresión era de una serena neutralidad. El resultado no me producía alegría, sino la tranquila satisfacción de un arquitecto que contempla cómo los cimientos que ha diseñado demuestran ser sólidos. No había odio en mi corazón, ni tampoco un anhelo de reconciliación. Había aceptado que la relación madre-hijo que una vez tuve había muerto en aquella cena. Lo que pudiera surgir en el futuro, sería algo completamente diferente. Algo que ellos tendrían que construir con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, a través de acciones consistentes y un cambio demostrado a lo largo del tiempo. El perdón, si alguna vez llegaba, no sería un regalo, sino el resultado final de un proceso de redención ganado a pulso. Miré por el ventanal. La ciudad se extendía a mis pies, un organismo vivo y vibrante. Mi vida ya no se circunscribía a las 4 paredes de una habitación ni a las necesidades de otros. Mi vida era tan vasta y llena de posibilidades como el paisaje que tenía ante mí. Había recuperado mi dinero, sí, pero eso era lo de menos. Había recuperado mi dignidad, mi albedrío, mi identidad. Había honrado la fe que Javier depositó en mí, no solo usando su red de seguridad, sino convirtiéndome en la arquitecta de mi propio legado. La matriarca no solo había reclamado su trono, sino que había construido un reino completamente nuevo, uno regido por la justicia, el propósito y una fuerza implacable. El teléfono sonó. Era la directora de uno de los proyectos que financiábamos en el extranjero, llamando para darme las últimas noticias sobre la construcción de una nueva escuela. Me sumergí en la conversación, discutiendo presupuestos, plazos y logística con una fluidez que se había convertido en mi segunda naturaleza. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia un pequeño marco de plata en mi escritorio. No contenía una foto de Ricardo o de mis nietos. Contenía una foto de un iceberg solitario y majestuoso, recortado contra el cielo azul pálido de la Antártida.
Un recordatorio constante de que, a veces para construir un nuevo orden, primero hay que abrazar la claridad fría y purificadora de un final absoluto. La lección para ellos continuaría, día tras día, en la monotonía de sus trabajos, en la modestia de su hogar, en la lentitud de su progreso. No habría atajos ni rescates. Tendrían que caminar cada paso del camino por sí mismos. Quizás algún día, en un futuro lejano, estarían listos para volver a tener una conversación conmigo, no como un hijo pedigüeño y una madre proveedora, sino como dos adultos que han entendido el valor del respeto mutuo. Hasta entonces, mi labor estaba en otra parte. Tenía fundaciones que dirigir, proyectos que supervisar, un mundo que, en mi pequeña medida, intentaba mejorar. La mujer que era una carga se había convertido en una fuerza motriz. El sol terminó de ponerse, y las luces de la ciudad comenzaron a brillar con más intensidad, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo oscuro. Terminé mi llamada y me quedé un momento en silencio, contemplando la vista. La paz que sentía no era la paz del olvido, sino la paz del orden restaurado. Había equilibrado la balanza, no solo para mí sino también para ellos. Les había quitado una vida de lujos vacíos, y les había dado, a cambio, la oportunidad de tener una vida con un significado real. Era un regalo cruel, pero quizás el único regalo de amor verdadero que me quedaba por ofrecerles. La nueva orden se había establecido, y era justa. Mi asistente entró discretamente para informarme de que el coche estaba listo. Tenía una cena benéfica, un evento donde mi presencia era esperada y mi opinión, valorada. Me levanté, alisé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Al salir de mi despacho, apagué la luz. El retrato del iceberg quedó en la penumbra, un monolito silencioso que guardaba el secreto de mi transformación. Ya no era una prisionera del pasado ni una víctima de las circunstancias. Era la capitana de mi propio barco, navegando con rumbo firme hacia un horizonte de mi propia elección. El vuelo de la matriarca no había sido un simple viaje, sino un destino final. En el ascensor mientras descendía hacia la bulliciosa calle, revisé mi agenda en el móvil, reuniones, conferencias, decisiones. Mi vida estaba llena, era compleja y exigente. Y era enteramente mía. Por primera vez, no sentía el peso de las expectativas de nadie. Solo la ligera carga de mis propias ambiciones. El chofer me abrió la puerta del coche, y me deslicé en el asiento trasero. «Buenas noches, señora Elvira», dijo con respeto. Le devolví el saludo con una inclinación de cabeza. Mientras el coche se incorporaba al tráfico, mi mente ya estaba en el discurso que iba a dar, en las personas que iba a conocer, en el impacto que podía generar. El pasado estaba en su sitio, y el futuro era un territorio inmenso y prometedor. No volví a pensar en Ricardo ni en Sonia esa noche. Ocupaban un espacio muy pequeño en mi nuevo y vasto universo. Eran un proyecto a largo plazo, una de las muchas inversiones que gestionaba, una que esperaba con el tiempo, diera un modesto pero significativo rendimiento, en forma de carácter y humanidad. Mi atención estaba en el aquí y el ahora. En la mujer en la que me había convertido. Una mujer que había aprendido de la manera más dura que, a veces el acto de amor más grande no es dar, sino quitar todo aquello que impide a una persona descubrir quién es realmente. Y en ese sentido quizás a pesar de todo, yo no había dejado de ser su madre. La cena fue un éxito. Anuncié una nueva línea de becas, y mi discurso fue recibido con una ovación en pie. Al volver a casa, tarde en la noche, el ático estaba en silencio. Me serví una copa de vino y salí a la terraza. El aire de Madrid era fresco y limpio. Miré las estrellas, lejanas y brillantes. Pensé en Javier, en su previsión, en su amor silencioso y protector. Le di las gracias en silencio, no por el dinero sino por haber creído en la fuerza que yo misma no sabía que poseía. Bebí un sorbo de vino. El sabor era complejo, con notas de amargura y un final dulce. Como la vida misma. Como la justicia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente en paz. La mañana siguiente, como cada mañana, mi jornada comenzó al amanecer, un café, la prensa económica y los informes de la fundación. Era una rutina disciplinada, la rutina de una mujer con un propósito. No había espacio para la nostalgia, ni para el arrepentimiento. Cada día era una oportunidad para construir, para fortalecer mi legado, para asegurarme de que el poder que ahora ostentaba se usara con sabiduría y rectitud. La Elvira del pasado, la mujer que preguntaba qué ropa llevar a un viaje al que no estaba invitada, era un recuerdo lejano, el personaje de una historia que ya no me pertenecía.
La protagonista de mi vida ahora era yo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. El informe mensual está en su correo. Nota destacada. Sonia se ha matriculado en un curso nocturno de contabilidad básica. Leí el mensaje sin cambiar de expresión. Archivé la información en mi mente. Era un dato más, una variable en una ecuación a largo plazo. Un pequeño paso en la dirección correcta. Apagué el teléfono y volví mi atención a los documentos que tenía delante. Había trabajo por hacer. La nueva orden no se mantenía sola. Requería vigilancia constante, una mano firme en el timón. Y yo estaba allí para asegurarme de que el barco nunca más se desviara de su curso. El vuelo de la matriarca había terminado, pero su reinado acababa de empezar.